Voy a empezar a resolver el ejercicio 2.2 que dice lo siguiente. Si la magnitud de la fuerza resultante debe ser 500 newtons dirigida a lo largo del eje positivo Y, determine la magnitud de la fuerza F y su dirección θ. Ok, para empezar a resolver voy a empezar a trazar los vectores correspondientes a las fuerzas. Voy a utilizar aquí el vector de 700 newtons con sus 15 grados y dice que la resultante tiene que estar a lo largo del eje Y. Quiere decir que aquí nos falta el vector F, cuya magnitud y dirección todavía desconocemos. Para eso voy a hacer lo siguiente gráficamente. Voy a clonar esta fuerza de 700 y su proyección debería estar aquí, juntándose con la resultante. Lo que quiere decir que gráficamente, bueno, este programa no es como el AutoCAD que nos da las medidas exactas, pero es más o menos la gráfica que se va a formar. Y esta sería la fuerza F. Para que se note el paralelogramo voy a copiar esta fuerza y si la pongo al final va a quedar exactamente en la unión con la resultante. Para continuar resolviendo voy a clonar todo el paralelogramo en la parte de abajo. Lo voy a clonar y lo voy a ubicar por acá. Necesito seleccionar uno de estos dos triángulos que se han formado y descubrir completamente su geometría. Para eso voy a trazar unas líneas secundarias que representen unos pequeños orígenes de coordenada. En este punto, en este punto, este sería nuestro origen de coordenadas según nuestro gráfico y de la misma manera acá para que se note. Quiero saber qué ángulos son los que tengo y qué ángulos son los que no tengo. Entonces los voy a empezar a marcar acá. Sé que este ángulo es θ, su valor todavía desconozco, que sería este ángulo de acá también, θ. Sé que esta pequeña parte es 15. Si nos fijamos, esta parte de aquí también sería 15. Y aquí habría 90. Tendríamos que sumar esos dos ángulos para conocer que este ángulo que se está formando entre la resultante y la proyección de la fuerza de 700 newtons es igual a 105. Este ángulo todavía lo desconocemos, lo voy a llamar alfa. Conocemos que la resultante va a ser de 500 newtons. Conocemos que esta fuerza es de 700 newtons. Y nos faltaría la fuerza F. Aquí tenemos el triángulo necesario para empezar a resolver nuestra fuerza y encontrar su componente. Voy a utilizar de la misma manera la ley de senos o de cosenos según sea el caso. Aquí me convendría utilizar la ley de cosenos porque desconozco un lado, sé los otros dos lados del triángulo y conozco el ángulo opuesto a ese lado. El ángulo opuesto a F es el ángulo de 105. Lo voy a copiar a este triángulo para que se note cuál es el triángulo que estamos trabajando. Listo, una vez que tengo el triángulo, voy a empezar a aplicar la ley de senos y cosenos para resolver F. Se resolvería de la siguiente manera. Voy a seleccionar mi lápiz. Y listo. F es igual a la raíz cuadrada de uno de sus lados al cuadrado más el segundo lado al cuadrado menos el doble producto de sus lados, 500 y 700, por el coseno del ángulo opuesto, 105. Si resolvemos esto en nuestras calculadoras, vamos a tener que la fuerza F tiene un valor aproximado de 959,78 newtons, que lo vamos a aproximar a 960 newtons. Para encontrar la dirección necesito encontrar el ángulo alfa que está aquí.
Lo puedo hacer de la siguiente manera. Conozco este ángulo que es 105. Este ángulo no lo conozco. Ya conozco el resultado de la fuerza F y voy a aplicar la ley de senos. La ley de senos nos quedaría de la siguiente manera. 700 sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a 700 es nuestro ángulo alfa. Es igual a 960 sobre el seno de 105. El ángulo alfa es igual a 44,8. Sin embargo, esta no es la respuesta de la dirección, pues la dirección viene determinada por el ángulo θ. Si nos fijamos, aquí hay 90 grados, lo que quiere decir que el ángulo θ es igual a 90 menos alfa. Lo vamos a escribir. θ es igual a 90 grados menos alfa. θ es igual a 45,2 grados. Y aquí tenemos la dirección de nuestro vector f y la magnitud de nuestro vector f. Para su comprobación mediante GeoGebra he utilizado las dos fuerzas que conocemos. F1 correspondiente a 700 newtons con 195 grados correspondientes a los 180 más los 15 grados entre x negativo y el vector. Y la resultante que es igual a FR con 500 newtons proyectada a lo largo del eje Y, lo que significa que tendría 90 grados para sus coordenadas polares. Para encontrar el valor de f, simplemente hay que hacer los vectores algebraicamente FR menos F1, lo que quiere decir que la fuerza F estará dirigida de esta manera, con 959,78 de módulo y 45,2 de ángulo, lo que correspondía al ángulo θ. Quiere decir que está bien resuelto el ejercicio. Para su comprobación en AutoCAD, de la misma manera he generado un vector que corresponda a los 700 newtons del vector que está con 15 grados. La fuerza resultante va a tener 500 newtons de módulo y 90 de ángulo, lo que quiere decir que ese vector es el correspondiente a la fuerza F. Para eso simplemente hay que juntarlos para formar el paralelogramo y para sus medidas voy a encontrar la dimensión 959, que corresponde con la manera analítica y corresponde con la solución de AutoCAD, de GeoGebra, perdón, y angular, que sería desde el vector hasta el eje. Tendríamos los mismos 45,2. Vamos a revisar y comprobar con las respuestas del libro, capítulo número 2, ejercicio número 2, fuerza F 960 newtons y ángulo 45,2, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto.